que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bendecidos. Se recuerda que les he dicho que contestemos bendecidos y en victoria. ¿Cuántos están en victoria esta mañana? Gloria a Dios. Desde que nos levantamos y podemos respirar y que Dios nos permite estar acá, ya estamos en victoria. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Esta mañana viniendo para acá, me encuentro con un accidente en el camino. Y precisamente de eso se trata el tema del día de hoy, si se da cuenta. Y casi es muy alto el porcentaje de accidentes que suceden, ya sea en carreteras, en el trabajo o en la casa también. Y casi la mayoría de los accidentes que suceden, la mayoría son por distracción. La mayoría son porque nos distraemos, no fijamos la mirada en lo que estamos haciendo, no le ponemos atención y eso causa que tengamos accidentes. Me di a la tarea de buscar qué significa la palabra distracción. Según el diccionario dice, distracción es la acción y efecto de distraer. Este verbo se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de alguien de aquello a que le aplicaba o que debería aplicarla. ¿Se da cuenta? Que desviamos nuestra atención y por eso vienen los accidentes. También dice, distracción es un término usado para describir una desviación de la atención por parte del sujeto cuando éste debe ser atendido a algo específico. La distracción puede ser una falta de interés en el objeto a la atención, un mayor interés o atracción hacia algo diferente al objeto de la atención. ¿Sí entendió un poquito? Está medio complicado porque hasta yo me complico acá. Pero la cosa es que cuando nos distraemos, dice, movemos nuestra atención del objeto, del objetivo. Nos distrae cualquier cosa. Movemos nuestra mirada hacia otro lado. Y eso es lo que nos causa que tengamos accidentes. Esas distracciones son terribles. Era 17 de marzo de 1988, un vuelo, el vuelo 410 de Avianca, volaba un Boeing 727, salía de la ciudad de Cúcuta con rumbo a Cartagena, Colombia. Era un vuelo nacional, era un vuelo corto, no era un vuelo de muchas horas, era de minutos el vuelo nada más.
Antes de salir había una demora como de 2 horas. Hubieron pequeñas complicaciones y el vuelo no salía. Entonces el piloto pide permiso a la torre de control para que lo dejen despegar y es concedido el permiso. Despegan, pero antes de despegar, el piloto ve a un amigo y lo invita a pasar a la cabina. Entonces está el piloto, está el copiloto y una persona más. Bueno, ya estando adentro, al piloto se le hizo fácil decirle al copiloto que él hiciera el despegue. Estaba bien, ¿verdad? Porque estaba el piloto ahí para supervisarlo por cualquier cosa. El problema fue de que, estando el amigo ahí, el capitán se puso a platicar con el amigo y no le puso atención a lo que estaba haciendo el copiloto. Despegan y a los pocos minutos de haber despegado, se estrellan contra la punta de una montaña. El saldo fue 7 tripulantes murieron y 136 pasajeros que no llegaron a su destino. ¿Por qué? En las investigaciones se dieron cuenta de que hubieron varias fallas, pero una de las principales fue la distracción del piloto. Entonces, yo le daría un consejo a usted si va a viajar ahora en estas fechas que tenemos. Si va a viajar, póngale mucha atención a la carretera. No se distraiga. Si suena su teléfono, espere un momento. Puede pararse en una gasolinera, tomarse un cafecito, a disfrutar unos 5 minutos y regrese a la llamada. No se deje distraer por cosas que parecen insignificantes, pero que pueden costarle aún la vida. Pero aún, este es mi consejo, pero lo más importante esta mañana no es que usted me escuche hablar a mí. Lo más importante esta mañana es que usted pueda escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Amén. Amén. Así de que les invito a que, si traen sus Biblias, que abran sus Biblias allá en Colosenses. En el capítulo 3 vamos a estar leyendo el verso 1 y el 2. Deme un fuerte amén cuando ya lo tenga. Amén. Este es el consejo que la palabra de Dios nos da en esta mañana. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Amén. Porque muchas veces nosotros las cosas de aquí de la tierra nos distraen y no le ponemos tanta atención en lo que es verdaderamente importante, que es en las cosas de nuestro Dios. La vida en esta tierra es pasajera. Vamos a estar por un instante aquí en esta tierra. Nuestra morada no es acá. Pero muchas veces el enemigo nos quiere mantener entretenidos. ¿Y cómo nos entretiene? Con las distracciones. Hoy, bendito Netflix está distrayendo al mundo entero. Aparece algo nuevo en Netflix y ya queremos estarlo mirando. Y eso nos distrae cuando deberíamos de estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Nos está distrayendo. Amén, Señor. No hace poco, no hace mucho, este problema que estuvo aquí en el Astro World, la gente buscando distracción. ¿Cuántas familias no se han dolido por eso? Porque el enemigo es lo que quiere mantenernos apartados de la vida de Dios. Entre mejor entretenido nos tenga, Él está feliz. Él está cumpliendo con su propósito. Y el propósito de Él es mantenernos apartados de la vida que Dios quiere para nosotros. Así es. En la Biblia también encontramos allá en Mateo, encontramos algo fascinante dentro de la Biblia, algo que Pedro, cuando se atreve Pedro a caminar en el agua, dice en Mateo 14, en el verso 26 en adelante, dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire que aventado era Pedro. Y muchas veces a nosotros así también
nos aventamos, decimos, Señor, ahora voy a empezar a trabajar en tu obra, voy a empezar a hacer esto. Pero va a llegar algo que nos va a distraer. Porque mire, dice, y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro ya había empezado, ya iba bien, ya había dado no sé cuántos pasos había dado ya para ir a donde estaba su maestro. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Se desenfocó de la mirada donde estaba Jesucristo. Y algo, ¿qué fue lo que lo desenfocó? Dice, al mirar el fuerte viento. O sea que, si él se hubiera mantenido enfocado en Jesucristo, no hubiera movido la mirada a su objetivo, probablemente Pedro hubiera llegado hasta donde su maestro estaba. Pero no, dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo. O sea, ya distrajo la mirada, ya dejó su objetivo. Y muchas veces a nosotros así nos pasa. Vamos caminando correcto como Dios quiere que caminemos. Pero acuérdese, van a venir fuertes vientos representando las críticas, las envidias, las enfermedades y cualquier problema. Podemos estar caminando y haciendo bien las cosas para Dios, trabajando en su obra, pero vamos a estar escuchando voces que nos van a estar diciendo, oh, no estás haciendo bien. O mira, nomás porque vas a la iglesia ya te crees un santo. Nomás porque vas a la iglesia y llevas una Biblia debajo, ya crees que eres perfecto, etcétera, etcétera. Usted va a escuchar muchas voces que lo van a tratar de distraer y moverlo del objetivo que tenemos, que es seguir las pisadas de nuestro maestro. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado cuando oigamos voces, porque esas voces lo que están tratando es de distraer nuestra atención. Nos están distrayendo, nos están moviendo al objetivo principal. Las envidias. Porque si tú estás bien con Dios, Dios te está bendiciendo, te está derramando bendiciones con salud, con trabajo, y todo te va bien. No va a faltar alguien que va a empezar a levantar y decir, mira, algo ha de estar haciendo. A lo mejor está robando, a lo mejor es narcotraficante, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. Así es de que no te preocupes. Si tú estás haciendo las cosas bien, sigue adelante, que eso no te mueva del objetivo. Sigue creyéndole a Dios y sigues esas pisadas que nuestro divino maestro está dejando. Sigue ese objetivo. No te distraigas por las envidias. Pero aún peor, ¿y qué tal si somos nosotros los que estamos envidiando? Porque también puede pasar. Nosotros podemos estar envidiando, miramos a alguien que le va bien y ese sentimiento nos empieza a distraer. El sentimiento de la envidia empieza a distraernos por estarnos fijando que a alguien le va mejor que a nosotros, por fijarnos que alguien se compró un automóvil mejor que el que nosotros manejamos. Eso nos va a distraer, nos va a quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la envidia. Si nos envidian, no poner la atención, pero tampoco nosotros estar envidiando. Las enfermedades. Viene cualquier enfermedad y ya debemos de estar llenos de fe. Creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero las enfermedades son tan fuertes que nos hacen dudar, como Pedro dudó y se hundió. Así nos pasa a nosotros cuando hay una enfermedad y el doctor nos dice, no, ya no hay solución para usted. ¿Qué pasa? Nos empezamos a hundir, nos empezamos a estresar y quitamos la mirada a nuestro objetivo. Así es de que cuando tenga alguna enfermedad, sígale confiando a Dios. Dice su palabra que todo es posible para aquel que cree. Amén. Y si nosotros creemos que nuestro Dios es poderoso, tenemos que creerle Amén. Bendito que Padre. algo grande va a suceder cuando le estamos creyendo. Así es. Los problemas es el pan de cada día. ¿Quién no tiene problemas acá? Todo mundo tenemos problemas. A todo mundo nos aquejan los problemas. Pero si les empezamos a poner atención a los problemas, lo mismo nos va a pasar. Vamos a quitar la mirada, nos vamos a desenfocar. Y como les decía, el enemigo es lo que está utilizando
las distracciones, porque las distracciones nos hacen pecar y hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Las distracciones nos hacen pecar y hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Allá en el libro de Jueces aparece una historia, y esa historia creo que muchos se la saben. Esa historia se la cuentan mucho a los niños también en las escuelas dominicales. Entonces una historia muy conocida es sobre Sansón. Dios levanta a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos. Dice en el capítulo 13, en el verso 1, dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El pueblo de Israel, Dios los salvaba de una cosa, y ellos felices empezaban a adorar a Dios y empezaban a portarse bien y todo, pero luego se empezaban a distraer y volvían a hacer lo malo. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado algo parecido? Que estamos en un problema y le estamos orando a Dios, y Dios en su gran misericordia nos escucha y nos saca de ese problema, y poquito a poquito nos empezamos a olvidar, empezamos a distraernos y otra vez volvemos al pecado. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero entonces a Dios le plació levantar a este hombre, a Sansón, y dice en el verso 2: y había un hombre en Zorá de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El 4: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaúl. ¿Se da cuenta? Dios siempre tiene algo para nosotros cuando nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos del pecado. Al pueblo de Israel le levantó a Sansón. Sansón tenía un propósito. El propósito de Sansón era liberar a su pueblo de las manos de los filisteos. Sansón llegó a este mundo con un propósito. Ahora, mi pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Usted ya lo sabe? ¿Sabe cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Uno de los propósitos puede ser el más importante. Dice su palabra: ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y nuestro propósito de estar acá es dar las buenas nuevas y hablarles de Jesucristo a todo el mundo que no conoce a Jesucristo. Ese es su propósito. Aparte, usted tendrá su propio propósito. Y si no lo sabe, órele a Dios para que se lo revele. Pídale que le revele por qué está usted en esta tierra. ¿Cuál es el propósito? Porque el propósito de Sansón era liberar a ese pueblo. El enemigo nos distrae con muchas cosas. Una de ellas, con la vista. Y esa fue la debilidad de Sansón, la vista. Por ahí comenzó. Por ahí comienza Sansón a distraerse. Dice en el capítulo 14: y descendió Sansón a Timat, y vio, dice, en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y mire, en el 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer con las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada.
¿No le suena a esto, a que usted ha escuchado esto antes? Sí. O a lo mejor usted lo dijo antes. Cuando le decían sus papás, no, mira, no hagas tal cosa, te va a ir mal. ¿Qué decía uno? No, hombre, tú no sabes, ya estás muy viejito, ahorita estamos en otras épocas, ahorita ya es todo diferente. O los hijos así le dicen a los papás. No, hombre, es que tú ya eres anticuado, no, hombre. Dice, muchos dicen ahora, hay que tener mente abierta. Dice. O sea, hay que ser de mente abierta. Cuidado con eso, porque podemos estarnos distrayendo y a estar haciendo cosas que no deberíamos de estar haciendo. Y luego, entonces, en Jueces, en el capítulo 14, el verso 5 y 6 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y llegando a las viñas de Timat, he aquí que un león joven venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, y sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre. Y en el verso 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, para tomar a su esposa, se apartó del camino para ver otra vez. Sansón otra vez para ver, dice, para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. O sea, que Sansón de primero vio a la mujer filistea, ahora al león. Y es que Sansón, como era nazareo, no podía acercarse a un cadáver, no podía tener contacto con ningún cadáver. Pero él no solo fue a mirar al león, sino dentro del león había un enjambre de abejas, y de ahí sacó miel de un panal. Y dice, y se fue caminando y se lo fue comiendo. Y bueno, y no solo se lo comió él, sino también cuando alcanza al papá y a la mamá, también les dio que ellos comieran, le dijo, prueba. Y es que el pecado muchas veces así es. El pecado es tan dulce que no solo tú quieres pecar, sino quieres contaminar también a los que están contigo para que participen y que también ellos pequen. En Jueces, ya en el capítulo 16 dice: y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó con ella. Otra vez Sansón. Esta vez a Sansón lo quieren atrapar los filisteos y cierran la ciudad. Dice que era una ciudad amurallada y que tenía portones. Y Sansón, los planes que tenía para con él era que al amanecer se iba a juntar todo el pueblo, iban a llegar y iban a matarlo. Van a llegar a apresar a Sansón. Pero Sansón se enteró. Y como a la medianoche se levantó y salió. Y dice que arrancó esas puertas con todo la seguridad que tenía. Era un portón grandísimo. Y dice la palabra de Dios que lo cargó. Mire la fuerza que tenía Sansón. Lo cargó, dice, fueron más o menos como unos 60 kilómetros que cargó ese portón. Y se los fue a dejar hasta la cima de una montaña. Mire cómo es Dios de bueno. Sansón se estaba portando mal, pero así no lo abandonaba. Seguía con él, porque seguía teniendo las fuerzas para que levantara un portón con todo y sus postes y todo lo que tenía. Dice que era algo súper pesado. Y se los fue a dejar hasta allá para que se cansaran y regresarlo nuevamente a colocar. O sea que, aparte de desobediente, era gracioso también, porque de cierta manera es gracioso, ¿no? Que se lleve el portón y que se lo vaya a dejar hasta allá. Y dice en Jueces, en el capítulo 16 y el verso 4, y después de esto aconteció que se enamoró, otra vez Sansón, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Aquí comienza Sansón a decaer. Aquí comienza Sansón su declive. Porque se enamora de esta mujer, pero los filisteos ya habían contratado a esta mujer para que ella se encargara de sacarle a Sansón cuál era o por qué razón él tenía tantas fuerzas. ¿Cuál era su secreto?
Entonces Dalila, imagínense, se acercó a Sansón, que ya sabía cuál era la debilidad de Sansón: la vista, las mujeres. Esa era la debilidad de Sansón. Y con esa debilidad se acerca y empieza, me imagino que lo acariciaba y le decía: mi papito lindo, mi tesoro, quién sabe qué tantas cosas no le decía, ¿no? Para convencerlo, para que le dijera la verdad. O sea, ella cada día, me imagino que iba con algo nuevo, una estrategia nueva para convencer a Sansón, que le dijera cuál era el secreto que Sansón tenía. Y Sansón fue cayendo poco a poco. Le dijo en la primera, le dijo: oh, me tiene que amarrar con unos lazos nuevos, y le dio más o menos. Y entonces ella lo hizo así como Sansón le había dicho. Y luego en la noche le dice: Sansón, Sansón, los filisteos. No, hombre, que Sansón se levanta y ¡pum!, rompe todo con lo que estaba amarrado. Y entonces le dice Dalila a Sansón: me has mentido, no me estás diciendo la verdad. Dice: porque mira, te levantaste. Y Sansón le dice: ahora sí, por favor, dime la verdad. Y Sansón le vuelve a decir otra cosa. La cosa es de que Sansón le va dando como pistas, le va dando ciertas pistas, pero no le decía toda la verdad. Y otra vez le decía a ella: Sansón, Sansón, los filisteos. Y ahí iba Sansón otra vez y se soltaba nuevamente. No le revelaba toda la verdad, hasta que Dalila le dijo: no, Sansón, me tienes que decir la verdad, porque si me amas me tienes que decir la verdad, si me quieres me tienes que decir la verdad. Sí. Y bueno, lo chantajeó de una y de otra manera hasta que cayó el pobre Sansón. Le dijo: sí, yo soy nazareo desde mi nacimiento, y cuando me corten el cabello perderé las fuerzas y seré como uno de ellos. Y entonces Sansón reveló su secreto. Dice en Jueces, en el capítulo 16 y el 20, dice: y dijo Sansón, Dalila le dice a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré, como las otras veces me escaparé. Pero oiga, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros podemos estar pecando y Dios continúa con nosotros, nos continúa bendiciendo, y nosotros decimos, nos confiamos y decimos: no, pues no pasa nada. Tengo salud, tengo trabajo, tengo mi familia, y aunque me esté dando las escapaditas por ahí de vez en cuando con los filisteos, estoy yendo por allá con las filisteas, no pasa nada, Dios me sigue bendiciendo. Tenga cuidado, porque Sansón se la creyó. Dijo: no, pues no pasa nada, voy de vez en cuando con las filisteas, y Dios como quiera sigue conmigo, yo sigo teniendo fuerzas. Pero lo que no sabía era que Dios un día se iba a cansar y se iba a apartar de él. Entonces, por eso dice: él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Así es de que tengamos cuidado de no confiarnos tanto. No porque decimos: oh, no, pues yo voy todos los domingos a la iglesia, yo asisto, yo escucho las predicaciones del hermano Gregorio, del hermano David, de todos los hermanos. O sea, yo estoy continuamente en la iglesia, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy activo. Cuidado, examinémonos si no estamos distrayéndonos y si no estamos fallándole a Dios en algo. Porque si hay algo, porque nosotros sabemos, nadie nos va a decir, nosotros sabemos cuando le estamos fallando a Dios. Nadie nos va a decir. Y si nosotros estamos fallando en algo, tengamos cuidado, porque podemos estarle fallando en cualquier cosa que pareciera que no es malo. El enemigo hoy en día nos anda distrayendo con películas, nos anda distrayendo con la música, nos anda distrayendo con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos, con todo eso. Así que no porque estamos acá, eso nos garantiza de que estamos haciendo bien las cosas. Examinémonos. Esta mañana, si Dios quiere apartarse de nosotros, si nosotros no estamos haciendo bien las cosas, Él lo puede hacer. No nos confiemos, no nos distraigamos, sigamos atentos a no fallarle a nuestro Dios.
Y en el capítulo 16, 28 dice, y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome yo venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. ¿Me puedo dar cuenta de algo? Cuando Dios tiene un propósito, el propósito se va a cumplir. Si Dios nos ha puesto a nosotros dentro de ese propósito y nosotros le fallamos, hay dos cosas que puede hacer Dios. Lo que hizo con Sansón, lo mantuvo. O puede quitarnos y poner a alguien más. Pero de que se cumple su propósito, se va a cumplir. Ahora de nosotros queda que se cumpla el propósito con nosotros o que se cumpla el propósito sin nosotros. Lo más ideal sería que se cumpla con nosotros, ¿verdad? Porque el plan de Dios se va a tener que cumplir de una o de otra manera. Dice en Mateo, en el capítulo 21 al 23, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, oiga qué duro es esto, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es algo que nos debe dejar a nosotros pensando esta mañana. Si no estamos bien con Dios, si estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, no quisiéramos aquel día cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo que nos dijera esta palabra, que nos dijera, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esta mañana es muy importante que nosotros, si estamos fallándole a Dios en algo, nos pongamos a cuenta con Él. Que nos arrepintamos y volvamos al camino correcto, que nos enfoquemos en las cosas buenas, que nos enfoquemos en las cosas que verdaderamente son importantes. Pero no todo es tragedia esta mañana. Hubo alguien que vino a este mundo con un propósito, y ese alguien cumplió su propósito, no importándole qué sufrimientos tuvo que enfrentar. No le importó que hablaran mal de él, no le importó que lo difamaran, no le importó que lo golpearan, no le importó que lo escupieran, no le importó nada. Él la cumplió. Amén. Allá en Mateo, en el capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y su gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas veces nosotros somos tentados, pero no como Jesucristo fue tentado. Imagínense, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tenía hambre. Porque Jesucristo tomó el cuerpo de un ser humano. Entonces, Él sí tenía hambre. Nosotros con 24 horas que no comemos andamos llorando, ¿no? Con 24 horas tenemos. Y 40 días y 40 noches para que se le presentara esa distracción que le dijera: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Oiga, si lo que él tenía era hambre, si lo que él decía a lo mejor era comer pan. Entonces la tentación fue bastante fuerte, pero eso no lo debilitó a él. Él sabía el propósito a que Dios lo había mandado a este mundo y que tenía que cumplirse. Y de cumplirse, se tenía que cumplir. Así es de que nosotros, Jesucristo nos ha dejado un gran ejemplo, que sí se puede. Decirle no a las distracciones. Sí se puede. Porque Jesucristo lo venció. Nosotros también podemos vencer. Pero mire, lo importante es cómo Jesucristo venció esa tentación, esa distracción. ¿Cómo la venció? Con la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no sabemos de la palabra de Dios, cuando el enemigo venga con nosotros, no vamos a poder. Porque el enemigo, el diablo, sabe toda la Biblia. Sabe más que nosotros. Y si nosotros no nos preparamos, ¿cómo nos vamos a defender? Si no conocemos de las promesas de Dios, si no sabemos de las enseñanzas y cómo debemos de guiarnos en este mundo, no vamos a poder. Porque si Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le citó la palabra, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos saber la palabra de Dios para defendernos cuando el enemigo quiera distraernos y quiera hacernos caer en el pecado. En Oseas, en el capítulo 4 y 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí tenemos nosotros la oportunidad de obtener mucho conocimiento. Cuando venimos acá y recibimos clases, los hermanos se esmeran por enseñarnos, los hermanos estudian para venir a decirnos las cosas de la palabra de Dios. Y si nosotros le ponemos interés, vamos a aprender, y aparte vamos a estar leyendo, vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Cuando vengan esas distracciones, cuando el enemigo quiera tentarnos, nosotros vamos a tener el arma para podernos defender. Nosotros tenemos el arma en nuestras manos. De nosotros depende si nosotros queremos usarlas o no. Pero acuérdese, Jesucristo venció esas tentaciones sabiendo la palabra de Dios, citando la palabra de Dios. Así es como nosotros, los hijos de Dios, debemos de defendernos de las acechanzas del enemigo. En esta mañana tenemos que enfocarnos. Si quiere pasarle al otro slide, hermano. Tenemos que enfocarnos. Mírenlo, ahí el otro, por favor. Dice: enfócate, es de la única forma que podrás llegar a la meta. Cuando estamos enfocados es cuando vamos a lograr llegar a esa meta que tenemos fijada, de llegar al lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para todos nosotros. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Si quiere poner la siguiente, hermano, por favor. Y dice: cada día es una nueva oportunidad que Dios te brinda. No la desperdicies. Hoy es una buena oportunidad. Si estamos fallándole a Dios en algo, hoy es una buena oportunidad de pedirle perdón, de decirle: me arrepiento, reconozco que he fallado, reconozco que he cometido pecados, necesito el perdón tuyo. Como hijo tuyo, te pido que me perdones. Este es un buen día para aprovecharlo. No desperdicie este día. Si le está fallando en algo a Dios, esta es su oportunidad. Puede pasar al frente. Va a haber un himno de invitación. Y si usted necesita la oración, venga al frente. Podemos orar por usted. Y si usted todavía no pertenece al cuerpo de Jesucristo, también este es un día muy especial. Usted puede ser hoy bautizado para el perdón de sus pecados. Jesucristo está a la puerta esperándolo. Él, cuando fue a la cruz,
no fue sufriendo solo por mí, también fue sufriendo por todos nosotros. Él aguantó el dolor, a Él le clavaron las manos en ese madero, pero Él sabía el propósito por el cual su Padre lo había mandado a este mundo y no se debilitó, sino al contrario, por amor a usted y a mí, Él dio su vida para que todos nosotros hoy pudiéramos ser salvos y tener la oportunidad de un día estar junto con Él, dándole gloria y honra a nuestro Padre Celestial. No desperdicie esa oportunidad. Jesucristo está a la espera. Abre sus brazos y te dice: hijo mío, ven, porque yo te amo, porque el amor que Jesucristo tiene para nosotros no es comparado. Es un amor extremo lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque dice su palabra también: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que el Señor los bendiga. Bendito sea.